Declaraciones de César Luis Menotti, el ex técnico de la selección de Argentina, campeón del mundo en 78, y él no quiere venir a vivir a Guadalajara. Dice que a estas alturas de su vida quiere seguir viviendo en Argentina. Iría de vez en cuando ante alguna necesidad para ver qué pasa con el Guadalajara. No me sacan más de acá, ni a Barcelona, ni a ningún otro lado. Y es ahí donde habría que preguntar qué tan necesaria es una asesoría a larga distancia, a control remoto, de un hombre que, no obstante que sabe mucho de fútbol, está muy lejos del balompié mexicano. Sí, habría que preguntarle, yo creo que al señor Vergara o Higuera, o quien lo haya invitado, qué pretende con la asesoría de Menotti. Sin duda que el señor es el fútbol, pero mundial, sin duda, pero una asesoría tendrías que estar pendiente de todos los partidos, todas las horas, de la problemática, encauzarte qué necesitas, cuál es el estilo de juego, cuál es la esencia de tu equipo, tienes que estar al día. Y así como de larga distancia, entonces habría que preguntarle mejor al presidente qué pretende con Menotti. Ahora, no obstante el gran nombre de Menotti, ¿no hay algún personaje en el fútbol mexicano al que se pudiera recurrir eventualmente para este tipo de asesoría? ¿Tiene que ser necesariamente Menotti o Cruyff en su momento, que también lo hacía a control remoto? Pues ya viste lo que pasó con Cruyff, ¿no? Creo que ya probó no ser esa la mejor fórmula para efectos de una asesoría verdaderamente profunda y que marque una diferencia en un equipo. Y aquí lo curioso es que ya fue con Chivas, no funcionó, les costó mucho dinero, problemas. Yo lo encuentro entendible de parte del señor Menotti. Tiene 78 años de edad, hace algunos años tuvo sus temas de salud. Él está ya en otra etapa de su vida misma, ¿no? Ya no tiene que probarle nada a nadie. Sin duda que serviría mucho su experiencia en el fútbol, su mano, su consejo, pero desde esa perspectiva a larga distancia no creo que tenga el impacto que quisiera el propio Guadalajara, ¿no? Exacto, y la utilidad en términos prácticos. Lo que me extraña es que Guadalajara vuelve a explorar ese camino cuando la fórmula vuelve a ser semejante a lo de Cruyff, ¿no? ¿Tú qué opinas, Roberto, sobre esta incursión, esta nueva incursión de Menotti a larga distancia en esta oportunidad en el fútbol mexicano con las Chivas? Sí, no le vería mucho sentido, ¿eh? Un magnífico personaje, César Luis Menotti, que en su momento le aportó mucho a este juego, le aportó al fútbol en lo que se refiere a conceptos, a la percepción del mismo, al fútbol en todo el mundo. Pero traerlo para Chivas a asesorar y sobre todo a la distancia, viajando de vez en cuando, yo lo entendería nada más como para apantallar, ¿no? No realmente para buscar un trabajo que surta efecto. Mucha gente en México podría asesorar muchísimo mejor a las Chivas, con todo el respeto que merece una gran figura como la de César Luis Menotti. Y una leyenda viviente del fútbol, César Luis Menotti, tiene un gran conocimiento, tiene el verbo, tiene el respaldo de un campeonato del mundo, tiene la jerarquía que le brinda el haber sido monarca en 1978, pero la distancia puede ser un impedimento a la hora de empaparse del funcionamiento real de un plantel de fútbol. ¿No? O por ejemplo, yo me atrevo a pensar, Beto, que puede venir Menotti como quiere venir, pero puede asesorar a los entrenadores de fuerzas básicas, al mismo Matías Almeida, hombre, cada 2 meses o cada mes que lo venga a visitar para reforzarle, encauzarle conceptos, hombre, sería bienvenido de esa manera. Y cuando dice Roberto que hay más de apantallar que de otra cosa, ¿hasta qué punto puede ser un golpe mediático más que una misión con practicidad y con frutos, con dividendos en el Guadalajara? Yo creo que para una reestructuración a fondo, este método a distancia no es exactamente el mejor. Sí creo que puede haber alguna utilidad, pero va a ser una utilidad no tan profunda, insisto, no de tanto impacto. Palpable. No tan palpable, exactamente. Sí creo que tiene mucho que aportar. Creo de repente también que se le prende demasiado incienso a César Luis Menotti, y lo digo con todo respeto, ¿eh? Por supuesto que es una figura histórica del fútbol, pero así como tuvo algunos éxitos, también tuvo muchos strikes en su currículum, ¿no? Entonces, nada más sí quiero poner eso en perspectiva, porque esa parte de lo que yo opino, ¿no? Es un punto de vista personal. Sí creo que las veces inclusive que lo trataron de traer al fútbol mexicano tampoco fue de ese impacto, aún estando mucho más cerca. Lo intentó Tecos inclusive hace no tanto tiempo. Entonces, sí creo que para una reestructuración de fondo tendría que ser
de otra manera el planteamiento. Vamos a ir con León Lecanda, que tiene también información en esta tarde sobre el América. Adelante, León, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Beto, saludos, buenas tardes en ESPN Radio Fórmula. Desde el 22 de noviembre pasado no había una conferencia de prensa en el Club América, pero este día, de cara al Clásico Nacional, el equipo azul crema organizó una rueda con Oribe El Cepillo Peralta, José Daniel El Chepe Guerrero y Paolo Goltz, tres jugadores que han tomado la batuta, el liderazgo del equipo ante varias bajas para este torneo que ya conocemos: Moisés Muñoz, Osvaldo Martínez, etcétera. Mira, en ese sentido, el propio América reconoce que no ha tenido el arranque esperado de torneo, que el funcionamiento ha estado por debajo de las expectativas, pero que no hay mejor momento que sacarse esa espina y esa mala racha que ante su máximo rival, el Club Guadalajara. Esto es lo que ocurrió en la conferencia de prensa. El momento más complicado que me ha tocado vivir acá, pero como les digo, es en la vida siempre, algunas veces te va bien, otras veces te va mal, y siempre tienes que seguir de pie. Entonces nosotros lo único que nos queda es seguir luchando y tratar de retomar el camino que es de victorias para este club. A la gente, a la afición, solamente les puedo decir que confíen en nosotros, que vamos a dejar y vamos a poner nuestra mejor cara para ganar el partido, porque el América no es lo que están viendo ahora. Es un equipo con triunfos atrás, que siempre está dando el máximo y siempre está en los primeros lugares. Y revisen los últimos 5 años, ahí están los trofeos allá. Entonces vamos a dar nuestro máximo por retomar el camino. Sabemos que es el clásico, y por ganar las Chivas. Exige resultados, pero también sabemos que es una afición que siempre está al 100% con el equipo, y esta no va a ser la excepción. Sé que van a estar apoyando al máximo en el clásico, y nosotros, más que decirles algo, tenemos que demostrarles en la cancha que queremos tener a este equipo donde debe estar. Que las críticas son para todo el equipo, por el arranque quizá que no es el que esperábamos, así que lo tenemos que hacer por el grupo, por supuesto que por Ricardo también, es el cabeza de grupo, pero creo que el equipo está muy unido y bueno, y va a conseguir un buen resultado el sábado. Beto, y ayer comentábamos lo sensible que será la baja de Cecilio Domínguez, el atacante paraguayo que se ha adaptado casi de inmediato al sistema de Ricardo Lavolpe y que ha dado muy buenos resultados al América. Una luxación en el hombro izquierdo es la que no le permitirá jugar. No se le quiere exponer a una lesión de mayor magnitud, considerando además que el torneo aún tiene mucho por delante y que la siguiente jornada en la Liga MX se llevará a cabo el clásico joven del fútbol mexicano ante Cruz Azul. Por lo tanto, se le dará reposo a Cecilio Domínguez. Quienes han estado entre algodones por molestias musculares, diversas lesiones, son Bruno Valdés, Pablo Aguilar y también el caso de Renato Ibarra, pero lo que sabemos es que ellos tres estarán en condiciones de jugar en el Estadio Chivas ante el máximo rival del América. Un abrazo, buenas tardes, regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias, León, buenas tardes. Se escucha muy comprometido a Oribe Peralta de cara al clásico del fútbol mexicano. Retomando nada más un segundo lo de Menotti, preguntaría, ¿qué fue eso que aportó Menotti, si hubiera que hablar de un solo concepto, al fútbol mexicano cuando fue técnico de la selección nacional? ¿Qué fue lo que aportó en ese tiempo Menotti? Mucho, por decir un solo concepto, mucho. Yo creo que le dio a México, en lo particular, fe de que podía hacer las cosas bien, es decir, fe de que podía trascender al mundo del fútbol. El ver que Menotti estaba dirigiendo la selección de México, el ver la trascendencia de Menotti, el ser elegido en la selección nacional en este tiempo por Menotti, sabes que te estaba viendo un entrenador de calidad internacional y sobre todo un campeón del mundo. Entonces, darle certeza al fútbol mexicano de que se pueden hacer las cosas bien. Sí, yo creo que se puede medir a varios niveles. Miguel Mejía Barón recordaba que a Menotti, entre otras cosas, había que agradecerle como entrenadores que gracias a él empezaron a cobrar bien. Hubo un punto de inflexión en eso, en los números, en los ingresos, ¿no? Pero no olvidemos cuál era el entorno, digamos, en un análisis situacional, tomó una auténtica papa caliente. La Federación Mexicana de Fútbol era manejada por Francisco Ibarra García de Quevedo y por Emilio Maurer, no por el grupo tradicional. Y bueno, la verdad es que le llovieron críticas, muchas de ellas injustas. Y como dice Mario, era un tiempo donde México venía de la suspensión de los cachirules, por eso se perdió el Mundial de Italia 90.
Y aunque parezca hoy en día medio tonto, pues hacía falta un sí se puede. Eso que de repente soy de la tribuna y que yo repruebo honestamente, porque ¿por qué no se va a poder? Siempre tiene que poderse, pero era un momento muy depresivo del fútbol mexicano. Sí. Y sí hacía falta eso, y creo que Menotti durante el tiempo que estuvo lo hizo bien, aunque hubiera sido mucho más productivo que fuera durante un lapso más prolongado. Roberto, ¿es preciso aseverar que Menotti le cambió la mentalidad al futbolista mexicano? No sé si llegó a tanto. Yo creo que su principal aportación fue la de revitalizar el orgullo de ser seleccionado. Yo sí veo un antes y un después en seleccionados mexicanos a partir de Menotti. Indudablemente el argentino es el jugador, el futbolista que más parece querer su playera nacional, la albiceleste, que más parece respetarla y no por lo que Maradona hizo en su momento o lo que plasmó en sus compañeros, sino eso ha sido algo tradicional. Tú ves que el argentino defiende su playera, no sé si como el alemán defiende la suya, porque en Europa varios lo hacen, ¿no? Yo recuerdo al seleccionado mexicano antes de Menotti, como que llegué a la selección y pues eso implica un sacrificio extra y qué padre jugar aquí, pero no me conviene tanto. Y a partir de Menotti estoy orgulloso de ser seleccionado. Veías desde entonces, y luego viene, claro, la irrupción en el 93 de la selección mexicana en Copa América, ya con Mejía Barón, en donde ese orgullo de ser seleccionado lo traduces en un mejor juego también, lo traduces en la cancha, que es en donde hay que traducirlo. Pero sí veo en ese renglón una gran aportación de Menotti. Siéntanse orgullosos de ser seleccionados, de defender esta playera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula.